Bueno, damos inicio a nuestra audiencia dando la bienvenida a Manuel Cabral. Él es vicepresidente ejecutivo de la ADIE, que son pues, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, lo que conocemos, toda la opinión pública, como los generadores de electricidad. Un placer tenerte en nuestro espacio, el Tribunal de la Tarde. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí hoy. Bueno, la oportunidad es nuestra y para los amigos que nos siguen a través de Telefuturo, Canal 23 y todas sus plataformas digitales, tratar importantes temas del sector. Y quisiera iniciar por el anuncio hecho por la CDEE sobre la entrada en vigencia de unos 150 megavatios, hablan también de más de 170, a la oferta energética dominicana. Ustedes, como ADIE, ¿cómo ven este anuncio hecho por el gobierno y se entiende que ya la entrada en vigencia de Punta Catalina es positivo para el sector y la República Dominicana? Bueno, con relación a eso, primero que nada, Punta Catalina se encuentra en una fase de prueba todavía. Sí. Es decir, que el anuncio que hizo de que aportó 150 son por periodos muy cortos todavía, que lo está inyectando el sistema. Eventualmente esa planta se nivelará y terminará su fase de prueba y entrará, esperemos, en su total capacidad al sistema eléctrico dominicano. Esa es la parte 1. Eventualmente, creo que han dicho para final de año, la 2 entrará, pero esa información ahí no la tenemos de primera mano. Es positivo ya que Punta Catalina entre al sistema en el sentido de que ya debe de terminarse la obra. El mercado eléctrico dominicano ha tenido una evolución muy positiva en cuanto a la generación. En los últimos 20 años la matriz de generación dominicana se ha renovado de forma importante y podemos decir que la totalidad hoy en día de la demanda que es inyectada al sistema es o generación nueva o generación repotenciada de las plantas que existían al momento de la capitalización, es decir, de la reorganización del sector. Y hemos tenido una diversificación de la matriz eléctrica también positiva, en el sentido de que cerca del 80% de la matriz de generación en el año 1999, cuando se hizo la reforma del sistema, era derivado del petróleo, sí. Lo cual ustedes saben, tener una cantidad tan grande de una matriz de generación de un solo combustible te trae muchas consecuencias negativas. Tú estás expuesto a una sola fluctuación de precio, generar a base de derivado del petróleo no es lo más eficiente, y así otros términos. Ya hemos diversificado la matriz en la República Dominicana. Derivado de petróleo implica cerca de un 34% de la matriz. Gas natural ha tomado una ventaja importante, anda por ahí por 32%, cuando la capacidad completa está generando. Carbón, hoy en día, antes de la entrada de Punta Catalina, tiene cerca de un 14% de la matriz de generación, y las hidroeléctricas, cuando no hay sequía como la tenemos sí. ahora, anda cerca del 12-11% de la matriz. Y lo interesante del caso es la evolución que han tenido las energías renovables en el país. Hace unos 4 o 5 años no existía generación a base de energía renovable, y ya el año pasado terminamos con 5%. Esa energía renovable no convencional, porque las hidroeléctricas son consideradas como energías renovables. Es decir, que en términos generales andamos por cerca del 16% de energía renovable en la República Dominicana, si tú sumas las hidroeléctricas. ¿Y la generación en sentido general, cuánto ahora mismo se está ofertando en el mercado? Bueno, son dos cosas diferentes, porque en la República Dominicana lamentablemente no se abastece la total demanda de los consumidores. Y es una situación que podemos hablar un poco más adelante en el programa, pero anda cerca de 1.300 gigabytes. La capacidad disponible constante es de 1.500 gigabytes, es decir, que el sector de generación dominicano está dispuesto a ofertar, es decir, que sobran diariamente cerca del 12% de energía con capacidad de ser generada, que no es inyectada al sistema todos los días. Sí, es un sobrante
de generación que no es demandado por las distribuidoras de electricidad y que no es abastecido a los consumidores. Siempre se ha criticado y a nivel de los medios de comunicación, especialmente del periodismo que se ha especializado en el área de economía, electricidad, etcétera, de que los contratos con los generadores en muchas ocasiones pues establecen la disponibilidad de ese generador para el Estado Dominicano, pero no necesariamente que se utilice. Es decir, en un lenguaje un poco más llano, de que en ese contrato se le paga a ese generador para que esa planta esté disponible aunque no se utilice. Esto, en términos de los parámetros internacionales, es algo común porque se trata como y se ve como si fuera algo engañoso. Sí, y lamentablemente eso es porque no se ha explicado la totalidad de las razones por las cuales eso se hace y las características técnicas de eso. Es decir, al igual que el sistema de distribución, el sistema de generación, uno tiene que pagar por los activos del mismo, en el sentido de que tú tienes una planta de una capacidad, vamos a decir, 100 megavatios de producción, y esa capacidad instalada cuesta. Entonces tú pagas la potencia que tiene esa planta de inyectar el sistema, y eso se hace en los contratos. Obviamente esa es la proporción menor que tú le pagas a esa generadora. La mayor es la compra de energía eléctrica que genera. Es decir, todo generador, al igual que cualquier empresa, lo que le interesa es producir, en este caso producir electricidad. Un tema de los contratos, el cual no se ha hablado tanto en los medios de comunicación, es el impacto positivo que tienen en un sistema eléctrico. Los contratos te dan muchos beneficios, te dan... tú tienes previsible qué capacidad de generación tú tienes en el país. Tú tienes claridad del precio al cual tú vas a comprar. Por ende, la planificación de un sistema eléctrico bajo un sistema de contrato es la mejor. De hecho, la Ley General de Electricidad manda, si por ley manda que el 80% de la energía que compran las sedes sean a base de contrato. Hoy en día anda por el 50%. Así que real y efectivamente estamos violando la ley en la República Dominicana. Pero más aún, si tú comparas los precios de los contratos versus los precios del mercado spot, el mercado spot es el mercado libre de libre compra-venta, entre uno y otro, la realidad del asunto es que los precios de contrato hoy en día son más baratos que los precios del mercado spot. El tema de oferta y demanda, cuánta energía demanda el sistema, cuánto ofrecen las distribuidoras, pero también inclúyame el tema de qué se pierde porque se habla de la calidad de la distribución de la energía. Sí, es un punto que usted toca, un punto neurálgico en el sistema eléctrico dominicano. Digo, en cualquier sistema eléctrico, ¿verdad? La distribución y comercialización es muy importante, pero lamentablemente en el dominicano es el problema. Es donde no hemos podido avanzar. Hemos avanzado en transmisión, hemos avanzado en energía renovable, hemos avanzado en capacidad instalada y diversificación de la matriz, pero lamentablemente no hemos hecho un paso importante en el tema de distribución y comercialización. Como le dije anteriormente, día a día en la República Dominicana se queda cerca del 12% de energía sin generar. Y cuando le digo 12% de esa energía que está lista, que la planta tiene combustible, que tiene personal, que está listo para entrar, o en la capacidad alguna que está dentro. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que lamentablemente las distribuidoras tienen niveles de pérdida muy altos. ¿Y qué es un nivel de pérdida para los que nos están oyendo? Bueno, es la diferencia entre la energía que compran a las generadoras, pero también que transmiten. Es decir, que ya le llega a su contador, es decir, que ya es propiedad de la distribuidora, y la energía que le venden a sus clientes. Entonces, entre la llegada de esa energía a sus contadores y la salida a los clientes, pierden cerca del 28%. Es decir, 28% de la energía eléctrica que manejan las tres distribuidoras, en promedio estoy hablando, se pierde en el sistema. Y eso es grave. Es decir, nadie puede operar, ningún negocio, sea de aguacate, sea de cerveza, sea de lo que usted quiera,
puede operar perdiendo casi cerca del 30%. Y eso se puede traducir en números, es decir, en millones. ¿Qué significa esa cantidad de 28% de pérdida? Eso tiene un impacto gigantesco. Y no solo es por el lado financiero del subsidio que el gobierno le da a las distribuidoras, sino también de la inversión que tienen que hacer los clientes y todos nosotros, pero en la casa, pero también en este canal, en los comercios, de invertir en generación alternativa, ya sea planta eléctrica, inversores, planta de querosén, lo que tú quieras. Eso anda cerca de 530 millones de dólares al año que nosotros los clientes tenemos que invertir para paliar los apagones. Tenemos que ir a una pausa, pero claro. Cuando regresemos quisiera que hablemos un poquito más de las energías renovables y si es tan alto el costo de inversión que se necesita para que crezca más en República Dominicana. Vamos a la pausa y retornamos. Continuamos en nuestra audiencia conversando con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Manuel Cabral, y le preguntábamos antes de la pausa sobre las energías renovables. Él nos hablaba de que hay aproximadamente un 5% y si se le suma las hidroeléctricas en el país tenemos un 16%. ¿Por qué, aunque usted afirma que es un buen crecimiento, no es mucho más amplio en nuestro país? Se dice que la inversión inicial para las energías renovables es muy alta. ¿Cuál es la situación? Sí, no. En el tema de inversión ha pasado lo contrario, sí ha bajado, porque los costos internacionales de equipos renovables se ha caído. Por ejemplo, los paneles solares para proyectos de gran escala han bajado de manera importante. Asimismo, los sistemas de aerogeneradores, por ejemplo, nos contaba uno de los socios que es el que más parque eólico ha hecho en el país, que si la productividad entre el parque que el primero que hicieron hace 10 años y el de ahora es el doble. Es decir, un generador tiene el doble de capacidad y eficiencia. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, en la reforma fiscal del año 2012 se tocó la ley de incentivo a la energía renovable. Cada vez que tú cambias el ambiente regulatorio, te crea una merma en inversión, porque los inversionistas lo que buscan es estabilidad en el clima de inversión en los países donde invierten. Eso es lo primero. Pero ya de hace 2 años podría decir que ha habido un auge importante en energías renovables. Todavía no se nota porque lamentablemente, y esta sí es la parte que tenemos que mejorar como país, aquí tardan mucho en hacer los proyectos de energías renovables, porque el grado de burocracia que hay es sofocante. Estamos hablando de que los proyectos toman 4 o 5 años desde que se decide hacer hasta que se culmina y se inyecta en el sistema. Entonces, eso sí ha atrasado el tema de la energía renovable. ¿A cuándo asciende la deuda en estos momentos entre el gobierno y los generadores? Y si está al día, hay atrasos. Sí, la deuda normalmente anda cerca de 200, 300 millones de dólares. Ese es lo que hemos visto en los últimos 2 años mantenerse. Lamentablemente se deslizó a final del año pasado y llegó en el mes de febrero cerca de 900 millones de dólares. Y ese ha sido un atraso, donde más atrasaron desde el año 2014, donde llegó a 1.000 millones de dólares. Pero la realidad es que el Estado pagó la mayor parte de la deuda, es decir, lo que tenía vencido hasta el mes de diciembre del 2018, y por lo tanto ya volvimos otra vez a estar en el mismo esquema de deuda. Lo importante ahí es evitar, y el gobierno dentro de lo posible lo ha tratado, es de evitar que se suba la deuda, sino que se mantenga el flujo de caja. Y hablando de inversión, en la pregunta anterior, un inversionista extranjero, cuando va a hacer un proyecto en la República Dominicana, esas son las cosas que ven. Es decir, ¿qué garantía yo tengo de sacar mi retorno? Y el retorno es si me van a pagar a tiempo.
Sí, las causas más frecuentes de los apagones. Los apagones siguen siendo odiosos y un poquito molestosos, ¿verdad? Uno llega a su casa y se encuentra con esta situación. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Por qué ocurren apagones en la República Dominicana? Sí. Los apagones son molestosos porque son muchos. De norte y de sur, en promedio, si tú sumaras hipotéticamente todos los apagones juntos, te daría un mes sin luz. En todo el año. En todo el año. Así que de los 12 meses del año que tú tienes, los clientes de sur y de norte tienen en promedio un mes sin luz. En de este es peor todavía. Es casi 2 meses. Son 50 y pico de días. Porque ha ido aumentando los apagones en de este, lamentablemente. Entonces, claramente eso es un tema grande. No solo para nosotros, los clientes de hogares, sino para los comercios, para las industrias, para la gente que tiene pequeñas tiendas. Es un inconveniente porque te reduce la productividad, claramente. La razón principal es la ineficiencia de las EDES, de la distribuidora de electricidad, por temas financieros. Las EDES no son sostenibles financieramente y por ende tienen que dar cortes, porque al ellos tener cerca del 30% de pérdida, mientras más electricidad dan, más pérdida tienen. Y por ende, más dinero tienen que buscar y tienen que dar subsidio al Estado. Esa es la causa número 1. Y la insostenibilidad financiera viene por 2 lugares. La cantidad de pérdida, es decir, casi el 30% de pérdida, pero además lo abultado del gasto operativo de las EDES. Y no lo decimos nosotros, hay múltiples estudios. Si tú comparas las EDES, nuestra distribuidora, con distribuidoras regionales, tú ves que el gasto operativo es mucho mayor que la distribuidora que serían sus pares. Entonces son 2 cosas que tienen que mejorar para lograr que nosotros, la población, tengamos mejor electricidad y más disponible. Uno de los anuncios más esperados por la sociedad dominicana y todos los sectores es la firma del pacto eléctrico, que de hecho todos esperábamos ya un consenso definitivo y de repente se cayeron las negociaciones. ¿Han podido sentarse en la mesa del diálogo? ¿Han buscado alguna solución para definitivamente lograr ese consenso esperado por la sociedad? Sí. Bueno, primero que nada, yo le dije anteriormente que la ley manda que se tenga 80% de contrato y 20% en el mercado spot. Al igual que eso, hay múltiples áreas de la Ley General de Electricidad que no se cumplen. Si se hubiesen cumplido desde el principio, no hubiese necesidad de pacto. Entonces, que hoy en día, a falta de pacto, y voy a entrar en el tema del pacto, a falta de pacto lo que necesitamos es que la ley se cumpla a rajatabla. Eso es lo primero. Y eso tuviésemos un avance en el sector importante. Ahora, con relación al pacto eléctrico, el pacto eléctrico fue una herramienta que se usó para tener una discusión amplia del sector gubernamental, privado, social y sindical, llevada a cabo en el CES, en el Consejo Económico Social, muy bueno y que fue bueno en discusiones. Y que se terminó haciendo un documento que precisamente atiende a muchas de las distorsiones importantes del sector. Es decir, que van en línea con mejorar la sostenibilidad de las distribuidoras, mejorar la institucionalidad, darle fuerza a la superintendencia y así mejorar la planificación del sector. Lamentablemente no se firmó en diciembre de 2017 cuando estaba listo para firmar, es decir, ya habían llamado a la firma. Hace unas semanas, nosotros un lunes recibimos un email donde nos convocaban a la firma el miércoles de esa semana. Nosotros rápidamente hicimos 2 cosas. Uno es confirmamos a todos nuestros socios, que son más de 10 firmantes, y además indagamos a ver si era el mismo documento. Y efectivamente era el mismo documento que se había terminado de negociar en el 2017, que no hubo cambio. ¿Por qué no se firmó en este momento? No sabemos. Nosotros nos enteramos por la prensa, un periódico digital sacó la noticia primero, y así fue que nosotros nos enteramos que no se iba a firmar el pacto. Desconocemos las razones, nosotros estamos en la mejor disposición de firmarlo cuando así se llame, y esa es nuestra posición. ¿Qué tanto ha influido la política y las diferencias políticas? Porque el PRM también ha dado sus pareceres de lo que ellos entienden no es correcto en el pacto eléctrico, pero si
todos los actores del sector que dieron el visto bueno desde el 2017, como usted dice, estuvieron de acuerdo, ¿por qué no firmar por política? La verdad que es una pena. No solo para el sector eléctrico, es decir, porque por ejemplo está el pacto fiscal pendiente también de discusión. Es decir, que más es un tema país que un tema sector eléctrico. Tú, no quiero decir, perdiste el tiempo de mucha gente por 3 años, porque duró 3 años de negociación el pacto eléctrico, y ya todo el mundo que participó lo que espera es que el consenso, que fue hasta largas horas en la noche al final para lograr los últimos consensos, que se haga. Y la verdad que se necesita, porque sería un voto de confianza a llevar una ruta crítica. El PRM se retiró de la negociación del pacto eléctrico antes de su culminación. Entonces ahí lo que tú tienes es que ellos quieren algunas cosas que se incluyan en el pacto eléctrico. Algunas de esas cosas son importantes, las que ellos resaltan, otras ya están incluidas en el pacto eléctrico, es decir, que no habría que hacerle ningún cambio. Pero ya hay una gran parte de personas que lo negoció y que está ahí dispuesta a firmarlo. Es decir, que ese tema político es bueno que se resuelva. No creo que sea un impedimento para la firma, porque si el PRM no lo quiere firmar inicialmente, se firma, se comienza a implementar y después si ellos se unen o no. Es decir, aquí lo que tenemos que hablar es porque se cumpla la ley y se hagan todas las mejorías necesarias para el sector. Se ha de identificar los picos de consumo energéticos, ya sea por regiones o sectores. La capital, el distrito sigue siendo la más demandante o las zonas turísticas como el caso de Punta Cana. En nuestro país, donde más se consume es en los hogares. Hay países, por ejemplo, que son las industrias, que son donde más hay demanda. En nuestro país, la demanda mayor viene por los hogares. Por ende, en los centros de poblaciones donde están más concentradas, hay más demanda. Dígase el Gran Santo Domingo y Cibao Central. Son los lugares donde hay más demanda. Lo que tú no ves, y es un tema, por ejemplo, en todo sistema eléctrico tuve picos grandes de demanda. Aquí se supone que es ya cuando todos llegamos a la casa, o la mayoría llegamos a la casa, y a partir de las 6, 7 de la noche, hasta que ya nos acostamos, y 10 y pico de la noche. Pero porque las distribuidoras controlan el abastecimiento, tú realmente no ves un pico, sino tú ves realmente que hay una línea que no la dejan subir en esa hora. Y además en el verano, con el calor, se consume más. Por el tema del calor, los aires acondicionados, los abanicos, que hay que estar muchas horas con ellos encendidos. Sí, no, y ese tema del calor es importante tener y resaltar un poco más el tema de la diversificación de la matriz. Por ejemplo, estamos en medio de una sequía importante, aunque haya caído 2 o 3 lluvias, pero seguimos en sequía. Y tenemos 5 meses en sequía. La generación ha bajado de las hidroeléctricas cerca de 4%. Entonces, si no hubiésemos tenido otro tipo de generación ahí disponible, hubiéramos perdido esa capacidad de generación en el país. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cabral por estar con nosotros en este espacio del Tribunal de la Tarde, ¿verdad? Y presentarnos la visión de los generadores en cuanto a la situación del sistema energético en la República Dominicana. Gracias por estar en este Tribunal de la Tarde. Gracias, a sus órdenes. Señores, vamos a un contacto de publicidad. Retornamos con los minutos finales, un segmento esperado. Vamos a hablar de tecnología y para lograr ese cometido contamos con la presencia del experto Aristides Marte.